Ya, miedo. Perfecto, empiezo, ¿eh? Venga, venga. Que ya se ha pensado la rima. No dejéis tirado a un pobre perrito en la calle, porque tiene más sentimientos que vosotros. Panda de culi, cagaos. Si ni siquiera rima. Ya están los haters. No entendí muy bien cómo fue el rap. El carrito de Calaca, oh. Vamos todos al hospital, curarnos, tararara, y robamos un montón, oh. Cuidado, puede ponerse, esperen, Entro. esperen. Acá no entre. Muerto. Caraca, ¿cuál mató? ¿El blanco? El que está. Sí. No. Y son frigopies, seguro. Un día más sin comer bolas. Los helados. Sí, como que se teletransportaba a otros mundos de historias que ya no podía vivir porque era una princesa triste. Ya me jodería ser triste, también le digo. Entonces, la dama de compañía le dijo: pero, princesa, ¿por qué suspiráis tanto? Perdón, Espera, ¿cómo la dama de Dígame. compañía? ¿La princesa tenía una puta? Claro, no, dama de compañía, tipo la que la acompaña a todos los lados, no era su puta. Era la vale, que vale. como que la escolta a su bestia. Ah, vale, listo, continúa. Y le decía: pero, princesa, ¿por qué suspiráis tanto? Todos sus We got us back together. Ava, responde. No me 1, haga 2, 3. tampoco Clark, ¿eh? ¿Qué dices? Sí, como el día ese que la tuve que ir a recoger ahí a la playa. Buah, ni siquiera me acuerdo. ¿Veis? No. No. Un poquito más. Estoy bajando, ¿eh? Le veo. Ahora sí. Ah, no, eso ahora fue sí. peor. Ahora sí, sí, ¿Dónde? mírelo. ¿Dónde? Mírelo ahí. No lo veo. A ver, ¿dónde coño Sí, aterrizo, el tío? árbol, mire el árbol a la derecha. Creí que era un pájaro. ¿Dónde pollas aterrizo, tío? Espérate, en el coche. Pues en Irlanda. ¿Tiene un chicle? Pedri. Pedri, 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 Mira, Pedri, sí. ¿Cómo está Pedri, esa? Pedri, Dice a los chicos que la Pedri, pongan. Pedri, 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 Pedri. Listo, listo. Oh, Aquí no hay Pedri no está. Pedri se Listo, fue. vamos. Pedri se ha ido para siempre. Mario. Se prepara.
Estoy viendo que están rodeando el edificio. Otro batido. Bien. Carrillo. Ponga de su parte. Está loca. Carrillo, ponga de su parte. Dios, casi me mato. Calaca. Me cago en toda la puta pinche gonorrea de madre que tuvieron que juntarse para parir a semejantes zurullos como ustedes. Mira, me he quedado pegado. ¿Estás bien? Pero usted sabe cuánto agarra este patrulla, Stone. Pero ¿O es no que gira lo- bien. O es que no lo toma mucho. Que no gira, dice. O sea, va lento. ¿Cómo así gira? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para la próxima aprendan a decir quién hace las cosas, triple hijueputa. Ay, de verdad, qué asco de coche. Buah, aquí ya con el coche de policía ya se me hubieran tirado todos encima. Se nota, sí. Sí, sí. Tengo un dominio de la lengua bastante extenso. ¿Confirma? Confirmo. Es que sé muchos idiomas. Ah, sí, lo sé. A ver, ¿cuál era? Era esta, creo. No se preocupe. ¿Por qué suena como un gremlin? Ay, Dios. ¡Qué locura! Camisa amarilla está pasada de moda. Y el otro le decía, a mí me gusta, es cómoda y no se arruga. ¿Qué más te da lo que yo lleve o deje de llevar? Entonces Rino ponía los ojos en blanco y suspiraba. ¡Qué desastre de lobo! Pero luego se iban al río de excursión y entonces daba igual que la camisa de Lupo fuera espantosa. Porque la pasaban súper bien. Cada uno llevaba su comida y juntos lo ponían sobre el mantel. ¿Qué se está fumando? Después de hacer la digestión, el pequeño lobo al que le gustaba mucho nadar se metía en el río mientras que el cerdito se tumbaba a dormir una siesta. Eran felices y no tenían preocupaciones hasta que un día Lupo fue a buscar a su amigo para hacer una excursión y se lo encontró dando voces muy enfadado en su habitación. Es increíble, ¿verdad? Carmencita, ¿Qué? ¿usted fuma crack? ¿No? ¿O sí? ¿Estás bien? Sí, váyase a la verga. Estoy tirando vendas, estoy tocadísimo. Tírese vendas, tírese vendas. Escuche, Carmen, deje eso. Venga para atrás. Sí, creo que le reventé el chaleco al tirado. Listo. Cuidado. ¿Cómo voy a situación ahí? Me estoy cayendo todo el rato, qué pereza. Le tuve que dar al tirador, 100%. Oiga, que esta era mi pared. No mami, pero no dijo otra. No, dije esta encima del... Siempre la hacemos nosotros, seguro porque... Ayuda, caca. ¿Pero qué le pasó? Cuidado, Carmen, cuidado. Vámonos, uno. Otro bajado. Lo de los cops sobraba un poco, por lo demás bien. No, estaba bien. No sobraba, ¿Qué está diciendo? Me faltó lo de rebañarnos en la mierda. Porque ya son...
Estamos aquí para proteger y servir a todo el mundo. Cállese la Respeto. boca. Cállese, señor. No FBI, si se pone el sombrero. Pero son compañeros igual, un respeto. Un respeto, quítese la máscara. ¿Cómo? Vamos a ver. Vamos a respetar. Vamos a tener que hacer una batalla de rap, Vamos a ver. Le llegan mensajes extraños porque se abrió una cuenta en OnlyFans. A lo mejor debería habérsela abierto en TikTok porque mire qué cuerpo. Cuando coge la curva yo la siento. Y, y te mato. Y te mato porque te mato. Y tengo unos aguacates a mitad de precio porque me chingo a tu... Me chingo a tu mamá. Lo único que sé decir, cuando fui a la escuela me decían A, B, C, mamá, chingame esta, mámame la verga. Sé 3 frases contadas porque si no me cago encima. Y mira mi aguacate. Ay, no puedo más. Y vengan a esta ciudad porque es muy chulo. ¿Cuántas cosas hablan en este ordenador? Mira, ahí debajo tengo a mi súbdito haciendo su trabajo de persona. Mira, como mi súbdito calvo, enemigo de Batman, está arreglando caballo con rueda de señorita cuántica. El Doctor Strange estaría muy orgulloso de ella. ¿Dónde habrá dejado a mi amigo Spiderman? Esto que tengo detrás es la urna donde guardamos la ceniza de mi padre. Siempre estaba en taller, cambiando de tuerca por otra. Una vez cayó de todo lo alto en la puerta del taller y se murió. Lo incineramos, lo metemos en la urna de detrás.